Desde donde producimos conocimiento científico, quien ha investigado durante años sabe que hay un momento en el que los métodos ya no generan dudas. Las técnicas funcionan. El marco teórico está bien armado. Las referencias son sólidas y, sin embargo, algo permanece inquietante. No es una pregunta metodológica, es una incomodidad más profunda. ¿Por qué esta teoría me resulta más convincente que otra? ¿Por qué ciertos resultados me parecen evidentes y otros forzados? ¿Desde qué lugar decido qué cuenta como conocimiento válido? En este punto de la trayectoria investigativa, cuando ya no se duda de cómo investigar, aparece la pregunta que rara vez se formula explícitamente. ¿Desde dónde estoy produciendo conocimiento? No se trata del paradigma declarado en el capítulo metodológico. Se trata del lugar epistemológico real, desde el cual interpretamos, jerarquizamos, excluimos y legitimamos saberes. Porque incluso cuando creemos haber elegido racionalmente una postura teórica, lo hacemos desde estructuras cognitivas previamente formadas, desde tradiciones disciplinares, desde hábitos académicos, desde trayectorias institucionales y desde historias personales que orientan, sin pedir permiso, nuestra mirada. En este nivel, investigar deja de ser una práctica técnica para convertirse en un acto de responsabilidad epistemológica. No preguntamos ya qué método usar, sino qué concepción de conocimiento estoy reproduciendo cuando investigo, a quién habilita y a quién silencia esta concepción. Este video y la construcción que desde aquí se evidencia no busca convencerte de una postura, busca algo más exigente, hacer visible el suelo desde el que ya estás pensando. Porque solo cuando ese suelo se vuelve consciente, la investigación puede aspirar a ser verdaderamente crítica. Cuando una investigadora o un investigador alcanza el nivel doctoral, suele creer que las decisiones centrales ya están resueltas. El paradigma fue elegido, el método se domina, la comunidad científica de referencia está clara. Sin embargo, es precisamente en este punto donde emerge el conflicto más profundo, la ilusión de neutralidad epistemológica. Karl Popper advirtió tempranamente que la ciencia no avanza por acumulación pasiva de hechos, sino por conjeturas y refutaciones, es decir, por marcos teóricos previos que orientan qué preguntas son posibles y qué datos resultan relevantes. En otras palabras, no observamos primero para luego teorizar. Teorizamos para poder observar. Este principio, que muchos investigadores conocen en abstracto, suele olvidarse en la práctica cotidiana. Porque cuando el método se automatiza, el marco epistemológico se vuelve invisible. Aquí aparece el conflicto. Creemos decidir racionalmente, pero en realidad reproducimos esquemas de pensamiento previamente incorporados. Pierre Bourdieu lo expresa con claridad al introducir el concepto de hábito científico, como un sistema de disposiciones cognitivas y prácticas que orienta, sin plena conciencia, nuestras decisiones investigativas dentro de un campo determinado. Bourdieu en el año 2003. El hábitus no se elige, se forma a través de la educación, la disciplina, las evaluaciones, las publicaciones aceptadas y las que son rechazadas. Así, cuando un investigador afirma, este enfoque es más riguroso, no siempre está haciendo una afirmación puramente lógica, sino una toma de posición dentro de un campo científico. Desde la neurociencia cognitiva, esta dinámica resulta coherente. La toma de decisiones complejas, como la selección de teorías, métodos o interpretaciones, no ocurre en un vacío racional. El cerebro opera mediante esquemas predictivos, construidos a partir de experiencias previas, aprendizajes reiterados y recompensas simbólicas, como lo dice Friston en el año 2010. Investigamos en gran medida desde aquello que nuestro sistema cognitivo ya considera plausible. Esto explica por qué ciertos resultados nos hacen sentido de inmediato, mientras otros generan una resistencia, incomodidad y hasta un rechazo. No es solo una cuestión lógica, es una respuesta cognitiva y emocional frente a la ruptura de esquemas previos. El conflicto epistemológico aparece entonces cuando el investigador comienza a percibir que, primero, no todas las decisiones son conscientes, segundo, no todas las elecciones son neutrales y tercero, no todos los silencios en su investigación son causales. En este punto, la investigación avanza
deja de ser una práctica de aplicación metodológica y se transforma en una práctica reflexiva de segundo orden. Pensar no solo en el objeto, sino en esas condiciones de posibilidad que tiene desde ese propio pensamiento. Aquí se juega la diferencia entre producir conocimiento técnicamente correcto y producir conocimiento epistemológicamente responsable. Ahora bien, pensar como pensamos cuando investigamos. Cuando hablamos de epistemología en investigación avanzada, solemos repetirnos y remitirnos a esos debates filosóficos sobre verdad, validez o racionalidad científica. Sin embargo, pocas veces conectamos estas discusiones con una pregunta más incómoda. ¿Cómo funciona el pensamiento que sostiene esas decisiones epistemológicas? La epistemología nos ha enseñado que no existe conocimiento sin supuestos previos. Popper sostiene que toda observación está cargada de teoría, es decir, mediada por expectativas, problemas formulados con anterioridad y marcos conceptuales heredados. Esta afirmación, leída desde la neurocognición, más propiamente contemporánea, adquiere una densidad adicional. El cerebro humano anticipa antes de predecir y quizás hasta antes de percibir. Desde modelos cognitivos actuales, como el enfoque del cerebro predictivo, se entiende que el sistema cognitivo no recibe pasivamente la realidad, sino que la interpreta a partir de modelos internos previamente construidos. En términos simples, vemos lo que estamos preparados para ver. Este principio no contradice la epistemología clásica, la profundiza. Así, cuando un investigador selecciona una teoría para interpretar sus datos, no lo hace únicamente por coherencia lógica o por consenso disciplinar. Lo hace también desde esquemas cognitivos establecidos a lo largo de su formación académica. Y estos esquemas orientan qué relaciones causales resultan plausibles, qué explicaciones parecen elegantes y cuáles se consideran forzadas o innecesarias. Aquí se produce un punto de encuentro clave entre epistemología y neurocognición. El conocimiento científico no es solo un producto racional, es el resultado de una actividad cognitiva situada. Pierre Bourdieu ya había advertido que el campo científico produce formas legítimas de pensar, hablar y problematizar la realidad. Estas formas no solo se aprenden, se incorporan. Desde una perspectiva cognitiva, podríamos decir que se convierten en patrones de procesamiento habituales, difíciles de cuestionar porque operan de manera implícita. Esto explica por qué en niveles avanzados de investigación el verdadero desafío no es aprender nuevas teorías, sino desaprender ciertas evidencias, no porque sean falsas, sino porque se han naturalizado. El cerebro tiende a economizar esfuerzo cognitivo, recurriendo a esquemas ya validados y a la comunidad científica que refuerza esos esquemas mediante el reconocimiento, publicación y legitimación. En este sentido, la reflexividad epistemológica exige un esfuerzo cognitivo adicional y es el que implica interrumpir la fluidez del pensamiento experto para volver visible aquello que suele operar de forma automática. No se trata de sospechar de todo, ni de caer en un relativismo estéril. Se trata de reconocer que incluso el conocimiento más riguroso está mediado por estructuras mentales, sociales e históricas, y que asumir esta mediación no debilita la ciencia, de hecho, la fortalece. Porque solo quien reconoce desde donde piensa puede comenzar a pensar de otro modo. Aquí hay que dar un giro autocrítico, porque investigar también es revisarse. Llegados hasta este punto, la pregunta ya no es teórica, es personal. ¿Y para qué? Es incómoda. Porque cuando reconocemos que nuestro pensamiento investigativo está atravesado por supuestos epistemológicos y esquemas cognitivos incorporados, aparece una exigencia mayor, la autocrítica. No la autocrítica superficial, que se enuncia en los marcos metodológicos, sino aquella que interroga nuestras propias certezas como investigadores expertos. ¿Cuántas veces defendemos una postura teórica no porque sea la más fecunda para el problema, sino porque es la que dominamos mejor? ¿O cuántas veces
descartamos enfoques alternativos con el argumento de una falta de rigor, cuando en realidad lo que incomoda es la ruptura de nuestros esquemas habituales. ¿O cuántas decisiones investigativas justificamos a posteriori racionalizando elecciones que ya estaban tomadas desde antes? Karl Popper advertía que el mayor riesgo para la ciencia no es el error, sino el dogmatismo, es decir, la imposibilidad de someter nuestras propias teorías a crítica genuina. En investigación avanzada, el dogmatismo no siempre se presenta como rigidez explícita. A menudo adopta la forma de incomodidad intelectual. Desde esta perspectiva, la reflexividad epistemológica no es un ejercicio accesorio, es una condición ética del quehacer científico. Revisarse implica reconocer que toda investigación es también una toma de posición frente al objeto, frente al campo académico, frente a la sociedad. Elegir qué se investiga, cómo se investiga y desde qué marco teórico no es neutral, incluso cuando se presenta como técnicamente impecable. Aquí el desafío no es abandonar nuestras tradiciones disciplinares, sino volverlas visibles, nombrarlas, interrogarlas, preguntarnos qué producen y qué excluyen. La investigación avanzada exige entonces una doble competencia: dominar los métodos y sostener una vigilancia crítica sobre el propio pensamiento. Es en este punto donde investigar deja de ser solo producción de conocimiento y se convierte en la responsabilidad intelectual, porque quien no se revisa termina reproduciendo sin saberlo las mismas categorías, los mismos silencios y las mismas jerarquías que dice cuestionar. Y quizás esta sea la pregunta más exigente que puede hacerse un investigador experimentado. ¿Estoy dispuesto a incomodar mis propias certezas en nombre del conocimiento? Este es un llamado a la comunidad académica, pensar juntos lo que damos por sabido. La investigación avanzada no se construye en soledad, aunque a veces se viva de esa forma. Se construye en diálogo, en tensión, en debate argumentado, y también, aunque cueste reconocerlo, en la confrontación respetuosa de certezas. Si este video resonó contigo, no como explicación, sino como incomodidad, entonces está cumpliendo su propósito, porque el conocimiento científico no avanza cuando todos pensamos igual, sino cuando atrevemos a hacernos preguntas y a hacer visibles los supuestos que sostienen nuestras prácticas investigativas. Este canal no busca ofrecer respuestas cerradas ni recetas metodológicas, busca algo más exigente: abrir espacios de reflexión compartida entre quienes ya investigan, enseñan y forman a otros investigadores. Por eso, si estas preguntas dialogan con tu experiencia académica, te invitamos a suscribirte, no como un gesto automático, sino como una decisión consciente de participar en una comunidad que piensa la investigación desde su complejidad real. Comparte este video con otros, ya sean estudiantes de doctorado, grupos de investigación, y sobre todo, deja un comentario, no para opinar superficialmente, sino para nombrar desde dónde investigas, qué certezas te sostienen y cuáles te incomodan no. Porque cuando la investigación se sienta en el colectivo y se piensa con el otro, se afina el pensamiento individual. Continuemos ahora. La pregunta que no se responde en un método. Volvamos al inicio. No a los métodos, no a las teorías, sino al lugar desde el cual investigas. Porque al final, la pregunta más radical de la investigación científica no es cómo producimos conocimiento, sino quiénes somos cuando lo producimos. Cada decisión investigativa, por mínima que parezca, deja una huella en el conocimiento que circula, en las voces que se legitiman, en las realidades que se vuelven visibles y en las que permanecen ocultas. Investigar en este nivel no es demostrar qué sabemos, es demostrar que somos capaces de revisarnos. Así que la próxima vez que elijas una teoría, un enfoque o una interpretación, quizá valga la pena detenerse un instante y preguntarse en silencio: ¿esta decisión amplía el conocimiento o solo afirma lo que ya estaba dispuesto a ver? Esta pregunta no se responde en un marco metodológico, se responde en la honestidad intelectual de cada investigador. Y ahí, precisamente ahí, comienza la investigación verdaderamente crítica.